Bueno, hola chiquillas del taller de autocuidado de los días martes. El día de hoy nos vamos a presentar primero que nada. Mi nombre es Brenda Naola y soy interna de terapia ocupacional del área de psicosocial, junto a mi compañera que se va a presentar. Sí, mi nombre es Paloma López y bueno, junto a la Brenda vamos a empezar a hacer estos talleres de autocuidado en las semanas que nos quedan como practicantes internas del área. Exacto. Y bueno, en base a que hemos tenido algunos inconvenientes, decidimos hacer este taller de manera virtual, o sea, vamos a hacer un video y lo vamos a subir a YouTube y en este momento deben estar ustedes viéndolos claramente. Entonces vamos a partir con el taller número 1 de autocuidado. Vamos a tratar de hacer preguntas para que sea más interactivo y ustedes puedan ahí participar mediante los comentarios de YouTube, que nosotros vamos a estar atentas para leer, ¿ya? Sí. Entonces, no se cambia esto. Ahí sí. La siguiente pregunta es, ¿qué es el autocuidado? Para ustedes, con sus palabras, sin hacer trampa. No, broma. Sí. No se copia. Pueden ponerle pausa al video y escribir en los comentarios qué es para ustedes el autocuidado, ya desde lo que se le venga a la mente, ¿ok? No hay respuestas erróneas, todo es bienvenido y todo va a servir para el avance de este taller. Sí, para hacerlo mucho más participativo, ¿ya? Yo asumí ahora que ya le pusieron pausa y anotaron, así que vamos a seguir, ¿ya? Entonces acá hay una breve definición, dice, ¿qué es el autocuidado? Y dice algo breve. Cuidarse a sí mismo significa preguntarse qué necesito y responder honestamente. Es decir, identificar mis necesidades. ¿Cómo estoy yo físicamente? ¿Cómo estoy yo emocionalmente, mentalmente, espiritualmente? Dice financieramente. Es una evaluación de mí misma y tiene que ser lo más honesta posible. Porque Una evaluación general. Exacto. General. Exacto, porque si no se estaría alejando de lo que es realmente el autocuidado. ¿Okay? Sí, y como dice aquí la imagen, autocuidarse no es ser egoísta, dedica tiempo a pensar en lo que tú misma puedes hacer por ti, porque nadie más que tú lo puede hacer. Nadie más se va a preocupar por uno si uno no lo hace. Exacto, muy bien. Ahora nosotras tenemos entendido que con nuestras compañeras anteriores, que era la Valentina, la Bárbara, hicieron un taller de autocuidado donde hablaban de algunos temas importantes, de cómo impacta en nuestras ocupaciones. Entonces igual le queríamos preguntar qué acciones ustedes han tomado de autocuidado, ya sea de las que les enseñaron o las que ustedes mismas consideren como autocuidado. Así que también aquí les dejamos invitada a que puedan pausar el video nuevamente y dejar sus comentarios, ya de qué acciones usted ha tomado de autocuidarse. Lo ideal es que pongan la pregunta y la respuesta para ir en orden con todas las preguntas. Esta respuesta igual nos van a permitir ir compartiéndolo con las demás chicas y que lo puedan aplicar en su vida cotidiana. Exacto. Ahí las demás personas pueden ir leyendo así como ver si hay alguna medida de autocuidado que les llame la atención y la quieran probar también. Así que todo aquí es libertad de expresarse y de cómo ustedes se han autocuidado. Ahora bien, como sabemos, el autocuidado abarca muchas aristas de la persona, tanto emocional, físicamente, mentalmente, pero en este taller vamos a especificarnos netamente en el autocuidado emocional, ¿ya? Como sabemos, estamos viviendo en una situación sanitaria que es la pandemia. Ya llevamos como 2 años, ¿cierto? De 2020 aproximadamente. Sí, como 2 años. Como 2 años, y esto nos obligó, como todos sabemos, a cambiar nuestros hábitos, a cambiar nuestras rutinas, tanto personales, desde el área académica, trabajar, laboral, todo. Y esto claramente va a afectar nuestro componente emocional, de cómo nos sentimos. Así que aquí, bueno, dejo la pregunta abierta a la que quiera responder. ¿Cómo vivieron estos cambios ustedes en la pandemia? La Paloma, no sé si quiere dar... ¿Cómo te sentiste tú, Paloma, con esto de la pandemia? Ay, no sé, me colapsé igual, porque, bueno, la presencialidad nosotras como estudiantes nos duró igual poquito, o sea, después vino el estallido social y pandemia, entonces el llevar tu vida completamente a tu casa es un cambio radical porque uno empieza
a dormir en el mismo espacio, a comer, a estudiar. Se separó de su familia, de sus amigos, y todo esto impactó en el día a día en el que estaba viviendo en ese momento. Me frustraba mucho el momento de hacer trabajos porque ya me veía muy colapsada, entonces ya decía que no podía más y lloraba. Entonces impactó mucho en mí como persona el estar aquí en cuatro paredes. Sí, sí, yo comparto lo mismo que tú, o cosas similares, que fue como una cascada de emociones desde que empezó la pandemia, porque estaba el estallido social, ahí también hubieron problemas y después la pandemia fue como todo de todo una avalancha de cosas que pasaron. Y como que era una montaña rusa de emociones, o sea, había momentos que estaba triste, frustrada, con rabia, uno estaba irritable, también el miedo de si realmente uno iba a aprender online, o sea, como, ¿cómo online? ¿Cómo no va a estar el profe ahí? Nadie. O cómo vas, porque al principio mandaban videos de tutoriales cómo usar las plataformas virtuales y que puede que hay personas que sean, no les cueste tanto, pero hay otras que sí. Entonces todo eso fue generando mucha ansiedad, mucho nerviosismo y miedo también. Sí, lo otro es que igual el internet a veces no era estable, se caía, sobre todo en periodos de prueba. No era, no sé. Y bueno, acá dice, por estos cambios de nuestro día a día, podemos experimentar emociones desagradables. Acá hay una de las principales que es miedo, tristeza, enojo, otras emociones, que en sí no es malo, o sea, son emociones, somos humanos y tenemos que expresarlas de alguna manera frente a alguna situación. Pero ¿qué pasa cuando estas emociones ya exceden o empiezan a controlarnos a nosotros y empiezan a impactar en nuestras actividades de la vida diaria, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en En nuestras nuestro relaciones sociales? descanso y sueño, Claro, en la concentración, impacta en todo, en cómo funcionamos exactamente en la vida cotidiana. porque como sabemos, las emociones tienen un harto poder sobre nosotros, sobre nuestras conductas, así que impacta mucho de si esas emociones se descontrolan. Por eso aquí queremos hablar muy bien de del autocuidado y cómo podemos nosotros regular esto. ¿Ok? Y también le quería dejar la pregunta abierta de, bueno, de cómo vivieron esos momentos de estar en pandemia y ahora de volver a la presencialidad. Como quizás eran cosas que antes ya habíamos hecho, pero lo habíamos dejado de hacer y ya tenemos que retomarlo. ¿Cómo vivieron eso? Eso también emocionalmente, ¿cómo vivieron eso? Así que también las dejo invitadas y pueden compartir ahí sus experiencias. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nuestras emociones ya empiezan a controlarnos, como dije anteriormente? ¿Qué podemos hacer para trabajar esta regulación emocional? Bueno, en primer lugar tenemos que replantear nuestras emociones, tenemos que identificar qué es lo que estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo, en qué momento me suceden estas emociones. Si bien las que se identifican son poquitas, pero como vemos en la imagen hay un sinfín de emociones que nos podemos ver identificadas por distintas situaciones que vivimos en el día a día y que de alguna u otra forma impactan en nuestro desempeño ocupacional. Es importante también no negar lo que estamos sintiendo, así que eso también es un factor importante al momento de identificar lo que estoy sintiendo. Lo siguiente o el siguiente paso es cuestionar. ¿Tengo más de una emoción? ¿Es una sola? ¿Son tres? ¿Son cuatro? ¿Son cinco? Ahí ustedes tienen que ver cuántas emociones creen ustedes realmente que son las que más le están afectando en ese momento. Y también es aceptar esa emoción y no juzgarla. Porque ¿qué pasa si empezamos a juzgarnos que, hoy, ¿por qué estoy triste? Si esto no debería darme tristeza. Hay otras personas que tienen otras cosas peores que yo. No hagan eso porque eso va a empeorar su situación. Va a generar más, quizá más frustración, más tristeza, más rabia. Entonces acepten sus emociones porque todos sentimos distintos frente a distintas situaciones. Hay gente que es más sensible y otras que no, pero a todos nos afecta distinto. Entonces acepten esa emoción, recójanla y no la juzguen. Por eso tienen que ir cuestionar, ¿ya?
También debemos relacionar esta emoción con lo que nos está pasando y por qué nos está pasando. ¿Por qué lo estoy sintiendo? Tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Por qué me estoy sintiendo enojada? ¿Por qué me siento irritable? ¿Por qué estoy frustrada? Identificar en qué momento del día, en qué situación nos pasa para poder buscar una solución a esto que nos está pasando y que está impactando en nosotros mismos como personas y cómo nos estamos enfrentando a esta situación. Exacto, y como dice bien Paloma, además de relacionarlo, ser bien específicos en qué es lo que nos está generando esa emoción o esas emociones. Ser bien detallista, porque si es muy general, más nos va a costar entender si realmente, supongamos que la carga académica me está generando malestar emocional, ya, pero qué cosa específico es lo que te está generando esa emoción. Entonces, ir bien a la superficie, o sea, tratar de buscar bien detalladamente. El siguiente paso es canalizarlo. Y ustedes se preguntarán qué es canalizar, y por eso aquí les dejé una breve definición que es dirigir, orientar, encauzar algo hacia un objetivo. Entonces el tema de esto es canalizar esa emoción y ver qué podemos hacer para detenerla o disminuirla. O quizás también cómo podemos hacer para expresarla, porque muchas veces nos guardamos esa emoción. Entonces, ¿qué podemos hacer para expresar esa emoción y ayudar a disminuirla? Aquí hay algunas estrategias que son generales porque igual dependen de cada persona, de su situación, etc. Pero son algunas estrategias que dicen, la primera es, apóyate en tus virtudes y éxitos. Hay muchas fortalezas que nos pueden ayudar a nosotros a solucionar esas debilidades que tenemos, que nos generan malestar, que nos generan emociones, tristeza, frustración, supongamos en el tema del estudio. Quizá alguna fortaleza que podamos usar para contrarrestar lo otro. ¿Ya? Sí. Y si Eh, bien a veces igual uno cuesta como ver las virtudes de cada uno, pero hay que darse el tiempo de no solo ver las cosas negativas o las debilidades que tenemos, sino que igual ver estas virtudes que nos pueden servir y mejorar estas emociones que estamos viviendo. exacto. Por ejemplo, supongamos que alguien se siente triste porque le fue mal en una prueba. Y la típica la emoción que uno siente, oh, que soy tonto, oh, no sirvo para esto, no sé, uno se empieza a autocriticar muy mal y uno se siente triste, se siente decepcionado, pero hay que también ver las fortalezas. Supongamos ya me cuesta estudiar, pero soy responsable. Me esfuerzo, aunque me cueste. Eso es una fortaleza. Me cuesta, pero me esfuerzo, sigo ahí. Entonces hay que tratar de identificar esos dos polos. La siguiente también estrategia es llevar un cuaderno de anotaciones, netamente para el que quiera y el que lo quiera probar también es anotar cómo te sientes. Ser bien específico porque a veces nuestra mente es tan abstracta y subjetiva que nos cuesta. Entonces al escribirlo podemos verlo concretamente qué es lo que nos está pasando. Y eso también nos puede ayudar también a expresar eso. Sí, que hay que escribirlo no en la perfección, sino cómo se nos vaya dando la situación. Hoy me sentí triste, ¿por qué me sentí triste? ¿Por qué pasó esto? Como ir redactando esto a la forma que se nos haga más fácil y que al final nosotros nos podamos entender. Claro, no tiene que ser un texto con que la narrativa tiene que ser perfecta, no porque es algo tuyo, personal. Entonces hay lo que venga, es como libertad, con un pincel a pintar así, lo mismo para escribir. La otra técnica o estrategia es practicar técnicas de relajación o meditación de forma regular. Lo ideal es que uno pueda meditar todos los días, en la noche, antes de irnos a acostar, o en la mañana, pero eso se hace un poco más complejo. La realidad a veces uno se levanta apurado, prefiere dormir unos minutitos más, entonces eso es más complicado, pero finalmente en la noche, antes de irse a acostar, hacer algo de relajación. Quizá hay personas que les guste meditar, a otras que no, pero que tengan una actividad que les genere relajo o que les guste, tomarse un tecito, hacerse una mascarilla, etc. Ustedes tienen que buscar qué es lo que a ustedes les gusta y que los relaje. Ustedes son los expertos. Y esto igual tampoco requiere mucho tiempo, 3, 5 minutos, estar en un lugar relajado, con una música relajada, quizás con un incienso, algo que
que les dé esa relajación que tanto se necesita. Exacto. Y también importante, un consejo que les doy es que puedan tener un espacio de relajación. Ya, por ejemplo, si en nuestra pieza, que sea siempre el espacio de relajación. No mezclarlo con trabajo, no mezclarlo con estudio, no irse a estudiar a la cama, que yo sé que hay personas que lo hacen, pero lo ideal es que no lo hagan porque si no, después nuestra mente asocia la cama al lugar de trabajo y no se logra relajar. Entonces es importante tener un espacio solo para relajo y un espacio solo para estudio. Otro punto es hablar con algún amigo o familiar cercano sobre cómo te sientes. Es importante igual hacer el esfuerzo de expresar tus emociones porque más adelante igual van a impactar en tu funcionalidad, puede generar ansiedad porque ahí uno reprime muchas emociones que después con el tiempo el cuerpo es el que se va a hacer cargo de estas emociones y en algún momento va a estallar. Entonces es importante hablar y desahogarse con alguien de confianza. Quizá hay personas que no les guste llorar, que los vean llorar, pero por lo menos quizás no van a contar el 100% de cómo se siente, pero esperamos que sea al menos el 50% y que sea al menos una liberación pequeña, pero que sea de a poco, en vez de dejarse todo guardado, porque eso no va a ayudar. Y como última, más que estrategia, es como consejo, si ya esta emoción es muy, aplicas todas estas técnicas y aún así te sientes muy mal y ya te está afectando tu funcionalidad en tu vida cotidiana, buscar ayuda. Eso es lo que se aconseja, que si ya es demasiado pasar los límites, buscar ayuda de algún profesional experto. Tener. Exacto. Y con esto damos por finalizado el taller. Esperamos poder conocerlas pronto y conocer un poco más de ustedes. Quizás queríamos hacer una actividad de rompehielo en un principio, pero en esta oportunidad no se pudo y esperamos poder hacerlo en una presencialidad. Sí, así que ahí hasta luego, hasta el próximo taller. Si no se puede, también será de esta misma manera y quizás no, incorporando una que otro video para que sea más interactivo. Así que Así que ahí hasta nos vemos. luego. Vean ahí. Chao. Chao. Ahí comenten. Ah, Sí, comenten. comenten, suscríbanse y denle me gusta al video, por favor. Ahora voy a cortar la grabación. Hasta luego.